Proverbio 29:4. Dice: el rey con la justicia afianza la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Mire qué sabio es el Señor, que puso dentro de su palabra cosas que nos permiten a nosotros incluso guiarnos como líderes, y que nos permite también elegir buenos líderes. El rey que hace justicia da seguridad al país, dice en la versión TLA. El que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. El rey que gobierna con justicia, cuando se habla de justicia, se habla no solamente de que se sigue al pie de la ley, porque la ley puede estar mal, no, hay leyes que no son justas, pero si hablamos de la justicia divina, hablamos de que es una justicia, una ley inmutable, que determina las consecuencias de las acciones. Y cuando hablamos de esta ley de Dios, es un atributo de Él mismo, es una relación con el Todopoderoso, es un estilo de vida, es vivir directamente como Dios quiere, es ser leal y devoto a lo que el Señor estableció, es vivir para hacer la voluntad. En Génesis 15, versículo 6, dice: y Abraham creyó en el Señor, y Él se lo reconoció por justicia. Mire lo que dice, ¿ah? En Isaías 26:7, el camino del justo es rectitud. Entonces, hablando de esto, quiere decir que cuando ese líder de pueblo, de nación, hace este tipo de justicia, a nosotros nos va a dar una seguridad. Y esa seguridad viene de lo divino. Va a haber paz, tranquilidad, prosperidad. Porque dice la palabra del Señor: no te fíes en tu propia prudencia. Si vemos a un líder que se está basando en su propia prudencia y en sus cálculos, que es necesario obviamente hacerlo, pero poner ante todo primero al Señor, a Dios, al Todopoderoso, nos lleva a un caos. Y aquí es donde viene este cobro de impuestos, que le ponen impuesto aquí, allá, más allá. Y en la palabra del Señor está dicho: el que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina, dice. Cuando se habla de justicia, también se habla que se muestra ese carácter caritativo hacia los pobres. Cuando se piensa en ellos, cuando hay una obra social, cuando se piensa en los demás, en aquellos que no han recibido lo suficiente y lo necesario, aquellos que se les ha quitado los recursos, a pesar de que tienen recursos, pero no se les ha distribuido de forma equitativa. Cuando el que lidera no tiene temperamento, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero el buen gobernante obedece a Dios. Mire, un tema que afecta a muchas sociedades de muchos países es la corrupción. Y lamentablemente, esto de aquí viene porque hay un problema espiritual. La persona no sería corrupta si es que en su corazón tuviera al Señor. Si hubiera sido inculcado desde niño en los valores bíblicos, si hubiera el temor hacia Él, la corrupción no sucedería. No es necesario hacer cárceles, no es necesario hacer tanto ente de control, que la Contraloría, que la Fiscalía. Con que a nuestros ciudadanos le instruyéramos en la palabra del Señor y que nosotros obedeciéramos lo que está escrito ahí, la corrupción sería menor. O incluso ni siquiera existiera si todos cumpliéramos con la palabra del Señor. Y vemos que la corrupción está en todo, en la política, en los negocios, en la justicia. Hoy estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de tantas cosas que está pasando, terribles, en Latinoamérica y al menos acá en Ecuador, país donde antes había o se sentía algo de paz. Y ahora hay muertes a diario. A muchos preocupa esto. Y muchos están pidiendo más militares, más policías, como si ahí fuéramos a encontrar la solución. Los militares están metidos en la selva buscando combustible para que pare el tráfico de combustible, el contrabando.
Están yendo casa por casa para hallar la minería ilegal. Están haciendo redadas para encontrar armas. Pero el mal pareciera que se multiplicara. Porque cada vez que hacen esto, más aparece. Y pareciera que no pudieran detenerlo. Y es que está escrito, Mateo 24, 12 hasta el versículo 14 dice: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice. Mire, esto es una advertencia de que necesitamos predicar el evangelio. Y usted no necesariamente tiene que tener una emisora, no necesariamente tiene que tener un atrio o estar en una iglesia o templo, como le llamo yo. Lo único que usted necesita hoy es conocer de la palabra del Señor, instruirse en ella. Y al instruirse en ella, usted tendrá la herramienta suficiente para también instruir a sus hijos, a sus vecinos. Usted podrá hacer un cambio distinto en su vida y en las de los demás. Salmo 32:8 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Es una promesa del Señor. Él nos va a instruir, Él nos va a mostrar el camino que vamos a tener que seguir, y Él va a mostrarnos el camino de la bondad, de la misericordia, de la prosperidad. Y Él nos va a dar los consejos, y Él va a estar pendiente de nosotros. Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¡Oh Señor, qué palabra! Nos está diciendo que leamos la palabra y que lo pongamos en práctica, porque de ahí aprendemos. Todo lo que hemos recibido en las plazas cuando alguien ha predicado, lo hemos oído, o cuando hemos oído una congregación. Y si está invocando la palabra del Señor, nosotros hemos oído. Y lo que hemos visto, yo he visto milagros increíbles en mi vida, en la vida de otros. He visto milagros increíbles. De los más sorprendentes es el último, del señor Ramón Briones. Y ustedes quizás no saben el nombre de este muchacho, pero es el que salió en las redes sociales, que esa volqueta lo atropelló. Salió casi ileso. Digo casi porque obviamente su pierna se dañó y tuvo perforación en el pulmón. Pero era una volqueta. Entienda la dimensión de lo que estaba en este caso. ¿Cuántas personas han sobrevivido al arrollamiento de una volqueta? Hay gente que tan solo con haberlos golpeado, mueren. Este hombre fue arrastrado más de 20 metros. Su motocicleta quedó hueso, metal. No pudo resistir. Yo le pregunto, ¿la carne podría resistir a un arrastre de una volqueta? La moto no resistió, pero él resistió. Usted se pregunta, ¿cómo? Él iba cargando una mochila y la mochila también salió ilesa. La mochila está hecha de tela. La bicicleta esta motocicleta estaba hecha de metal. Mire, usted al conocer la palabra, usted comienza a amarlo a Él. Usted comienza a seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas que trajo Jesús no eran netamente de Él. Porque Él mismo dijo en Juan 7:16, dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Y quién le envió? Es Dios. Uno pide instrucción al Señor para que le enseñe el camino de la verdad y de la justicia. Y así vamos a eliminar todo esto. Así no va a ser necesario que existan tantos operativos si cada uno está instruido en la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Esto me vino a mí hace ya un tiempo atrás. Yo recorrí las comunidades, iba con un discurso político, porque fui candidato a la asamblea.
No estas elecciones, sino las anteriores. Y ahí pude palpar, a pesar de que fui periodista, también tuve contacto con el pueblo, pero esta vez fue distinto, porque había un compartir con esta gente, había algo distinto que me hizo ver que por más discurso que yo diera, por más esperanza que yo llevara en el discurso, la gente estaba tan afligida, estaba tan decepcionada de las promesas de los hombres. Tenía la moral tan al piso que creían que, y creen algunos, que así van a terminar, que a su comunidad no va a llegar ninguna prosperidad, que van a morir en la miseria y en la pobreza, que no va a haber quien los rescate. Y por eso entendí que las personas que llevaban regalos y dádivas se ganaban, en todo caso, algo de la confianza de ellos. O quizás ni siquiera la confianza, pero decían, bueno, al menos nos trajeron algo de comer. Pero déjeme decirle que esa comida se va a ir. Nosotros en algún momento dejaremos de estar físicamente en la tierra. Lo que jamás se va a ir es la palabra del Señor. Es la voz de Él, la que jamás y estará perdurando para la eternidad. Esa palabra que nos instruye, que nos da esperanza, la que realmente nos alimenta. Y esa es una de las razones que he tenido para volver acá a la emisora y compartirles esta palabra del Señor a todos ustedes. Porque si ustedes ponen en práctica la palabra del Señor, van a ver cambios increíbles en su vida. Se lo digo por experiencia propia. Mire, todo esto que existe en los negocios y en la política y lo que vemos en la justicia, esta corrupción, no es solo un problema externo, es un problema del corazón. Es un problema que está adentro. Dice que lo que está en tu corazón hablará tu boca, dice la palabra del Señor. Y el corazón es traicionero, es perverso. Así lo dice la palabra del Señor. Usted puede leerlo en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? En Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19 dice: habla de un hombre malvado y perverso que siempre está planeando el mal y provocando peleas. Porque está mal del corazón. Esta gente que está liderando la política, que está liderando la justicia, está mal del corazón. Pero es el reflejo de nosotros, de la sociedad. Estamos mal del corazón y debemos sanarlo. Y es sencillo sanarlo. Es entregar nuestra vida a Cristo. Es entregarle a Él todo lo que somos, todo lo que nos ha dado, entregarle a Él y decirle: Cristo mora en mí. Cristo, yo quiero que vivas conmigo, que vivas dentro de mí. Quiero que tú hagas una obra increíble en mí. Pídaselo de rodillas. Pídale que quiera saber más de Él y de su sabiduría y de su conocimiento. Pídale que lo deje escuchar. Pídale que lo restaure. Que su corazón sea sanado para que usted tenga una nueva vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Sobre cómo nuestro espíritu cae y por ende vienen estos problemas de la corrupción. Porque la corrupción no es solo de gobierno, sino también de las personas. ¿Y cómo podemos ser luz en medio de un mundo corrupto?
Dios aborrece la corrupción porque la corrupción es injusticia y mentira. Si usted puede abrir el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 3, dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez se vende por dinero y el grande habla según el deseo de su alma. Mire que todo esto ya no es de ahora, sino desde siglos, milenios atrás. Y esto ya ha tenido una solución, y la solución es Dios. Miqueas, en este libro, en su capítulo 7, versículo 3, dice que los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Si nosotros vemos que el líder de una nación, de un pueblo, está exigiendo dinero para favorecer a los ricos, ahí no es. Los poderosos, dice aquí el profeta, los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Cuando llegamos a ese punto donde ellos dicen lo que les da la gana y encima de eso no cumplen, ahí no es. Son hombres que han sido oscurecidos el corazón y que necesitan ser restaurados por el Señor. Esto demuestra que desde tiempos bíblicos la corrupción ha existido. Vemos a líderes que abusaron de su poder, jueces que vendieron justicia y personas que engañaban para obtener ganancias. Ahora hemos escuchado jueces que han dado sentencias a favor de criminales, de narcotraficantes. Aquí Miqueas capítulo 7 versículo 3 termina y dice: y siempre actúan con falsedad, son maestros para hacer lo malo. Pero seguido, en su versículo 4, capítulo 7 versículo 4 dice: el más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. El más bueno, dice todavía, y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. O sea, el que en algo tiene bondad y honradez, que no es total, no, que tiene apenas un poco, es peor que una mata de espinos. Entonces no nos imaginamos cómo serán los que son realmente malos. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa del Señor. Porque dice: pero está cerca el día en que Dios los castigará, tal como lo anunciaron los profetas. Ese día no sabrán qué hacer. Usted dirá: pero ¿por qué no llega rápido la justicia de Dios? ¿Por qué no llega rápido el castigo de Dios? Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, dice el Señor. Salmo 103:8 dice: el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios no guarda rencor. En Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Dios está dando tiempo a estas personas para que se arrepientan. Dios les está dando el tiempo para que se humillen a Él y restauren lo malo que han hecho. Estas personas quizás han liderado un pueblo y han sido injustos y han vendido su alma y han sido corruptos. Y se han hecho dinero a costillas del pueblo. Y quizás usted esté enojado por eso. Quizás incluso ya no siquiera tiene un enojo, está peor. Desea ser como ellos, que eso es peor. ¿Sabe qué? Déjeselo al Señor. Los tiempos de Él son perfectos. Dios está esperando de que estos hombres se arrepientan. Quien le habla era un hombre perverso, con el corazón ennegrecido. Por años pasé en la amargura, en el orgullo. También hice cosas que no son de buena moral ni de buena ética. También fui corrupto. Pero el Señor me habló a través de su palabra y entendí que todo se lo debo a Él y todo tengo que dejárselo a Él. Él es mi proveedor. Y ¿sabe? Él está esperando lo mismo por aquellos que se arrepientan. Porque Dios hubiera hecho su justicia de forma inmediata y no estuviera aquí hablándole a ustedes. Usted que me está escuchando, quizás no es un funcionario público, quizás no es un líder de algún pueblo, pero usted lidera su hogar. ¿Qué ejemplo le da a sus hijos? Arrepiéntase. Ese es el ejemplo que debe darle a ellos. Arrepiéntase y vuélquese al Señor. Busque su palabra.
Busque su justicia. La corrupción siempre ha existido. Vemos a líderes que abusaron de su poder, personas que han engañado para obtener ganancias. Uno de estos es el propio discípulo de Jesús, Judas Iscariote. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Eso también fue corrupción. Yo quisiera que ustedes compartan con nosotros a través de la línea de la radio, el 0991-512781. 0991-512781. ¿Cómo ven la corrupción en la sociedad hoy? ¿Creen que es posible erradicarla? ¿Algún comentario ustedes pueden enviarlo al número de la radio, el 0991-512781? A veces criticamos la corrupción en los gobiernos, pero ¿qué pasa con las pequeñas corrupciones de la vida diaria? Esas pequeñas acciones también es corrupción. Pequeñas acciones como mentir en los impuestos, hacer trampa en el peso. Aquellos que estudian, hacer trampa en los exámenes, hacer trampa en los negocios, de alguna u otra forma usted hace trampa ahí. Sobornar a alguien para obtener favores. Yo era de estos. Yo era de esos que sobornaba. ¿Sabe? Yo pensaba en mi tonto e irrisorio pensamiento. Decía, el sistema funciona así. Hay que aceitar a todo el mundo. Y aquí viene algo que lo hemos dicho en otros podcasts, que depende de con quién usted se junta. Cuando uno empieza esta vida empresarial, se junta con gente que aparentemente ha tenido éxito. Y uno se guía y dice, si tú no aceitas, así se le llama sobornar, ¿no? Si tú no aceitas, no pasas. Y a uno le entra el temor. Y entonces ahí es donde nuevamente uno se fija en su propia prudencia y no confía en el Señor, en el Todopoderoso. Y comienza a practicar eso. ¿Sabe? Hoy le cuento. Hoy incluso hasta han pedido. Y les he dicho, si quiere hacer que pase, pero será Dios el que lo hará. No usted. No le voy a dar. Oiga, y es increíble. Dios obra con aquel que cree y se rinde a Él. Ni una coima. He tenido que esperar, obviamente. Me ha dado iras porque no han querido dejar pasar las cosas a veces. Quizás porque han estado esperando la coima. ¿Sabe? Yo tengo un amigo todavía. Y es más, hasta yo le di mal consejo a él. Me acuerdo que él tenía que sacar unos permisos para la madera. Y yo había mencionado y les había dicho que pague la coima ya. Y él se negó a pagar la coima. Es más, no operó. A la final nunca operó en el tema de madera aquí en la provincia. Se fue a otra provincia a hacer el negocio de la madera, donde ya sí le dieron paso en los permisos, pero no porque pagó una coima. Esas pequeñas acciones son las que ensucian nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Yo creía que esto era normal, que esto era parte del sistema y que si no lo hacía, no recibía el favor. Pero en realidad el favor está en el Señor Todopoderoso, en el Dios eterno. Nadie puede contra Él. Y así lo dice Lucas 16:10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. La corrupción empieza en el corazón. Si queremos cambiar la sociedad, primero debemos cambiar nosotros. ¿Usted cree que a veces justificamos pequeñas corrupciones? Yo lo justifiqué. Justifiqué que sobornar estaba bien. Es más, yo bastante era temeroso de sobornar a los policías. Hasta siempre he sido. Pero llevaba a alguien que era bueno sobornando policías. Y a veces nos pararon, recuerdo yo. Y lo que hice fue ofrecerle dinero. Y ahí pagué. Y soborné a policías. Aquí son dos culpables. Que aceptó obviamente y el que lo da. Y hoy me arrepiento. Y se lo digo a ustedes para que sepan que el que está hablando aquí también era un pecador. Y es aún un pecador. Pero al Señor le pido que limpie mi corazón. A Él le pido que cada día me renueve. A Él le pido que me guíe en su palabra. Y mi héroe y el que sigo, el que trato de imitar, es a Jesús. Dios nos llama a ser diferentes, a actuar con una integridad en todo momento. Salmo 15, versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. La voy a poner en la tele a Salmo 15,
versículo 2. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Oh Señor, qué grande eres tú. Porque aquí el poema de David dice: cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Está pidiendo al Señor. ¿Y dónde busca protección? En Él. Yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Todo lo que tengo, la comida, la casa, la cama, la esposa que usted tiene, es de Él. Yo antes creía que había sido por mi esfuerzo, por medicación, por las 24 horas que trabajaba seguido. Había conseguido el carro, había conseguido el negocio que tengo. No, todo esto se lo debo al Señor. Y es de Él y para Él. El poema de David aquí dice: sin ti no tengo nada. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti, sin ti no tengo nada. Es que si no estamos con el Señor no tenemos nada. ¿Usted quiere tener paz, tranquilidad, amor, misericordia? Entréguese al Señor. El resto vendrá por añadidura. David, quien fue rey, dice luego: la gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Y usted sentirá felicidad cuando vea a sus hijos, a su esposa, adorándole al Señor. Y en esta parte sigue David y dice: porque quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Hoy los ídolos no están solamente hechas de cerámica y de piedra o de madera. Ahora hay ídolos que idolatramos al dinero. Y por eso hacemos lo que hacíamos. Por eso hacía yo lo que hacía. En este salmo, en el versículo 5, Salmo 16:5, dice: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. ¿Sabe? Dios nos ha bendecido con una tierra bella. Yo sé que este podcast lo escuchan en otros lados del mundo, pero yo quisiera que conozcan la Amazonía, la provincia oriana, y van a ver lo hermoso que es. Hemos sido bendecidos. Dios nos ha puesto en una tierra de leche y miel. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder verla? Para poder verla necesitamos entregarnos a Dios. Aquí el salmista dice: tú no me dejas morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues yo soy fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso, dice el Salmo. Así termina este capítulo. ¿Cómo debemos ser entonces? Es la pregunta. ¿Cómo ser esa luz en un mundo corrupto? Rechazar las prácticas deshonestas, aunque parecieran que nos van a complicar la vida, porque eso es lo que pensé yo cuando no podía aceitar. Porque todos los demás aceitaban, decía: si tú no aceitas, no pasa tu proceso, no pagan tu factura. Esa es una práctica deshonesta. Hay que rechazar esa práctica. Mi amigo que no sobornó, no está en la quiebra. Está bien él. Ser honestos en todo, aunque cueste. Denunciar la corrupción en donde lo veamos. Enseñar a nuestros hijos valores de justicia. Hay un ejemplo en la Biblia. Daniel en Babilonia no se contaminó con la corrupción del reino y Dios lo bendijo. Él no quiso contaminarse. Es más, luego el mismo rey aceptó que su práctica era buena y mencionó que tendría que practicarse tal como Daniel. Hoy podemos nosotros ser ejemplos de honestidad. Entreguémonos al Señor. Leamos en su palabra y confiemos en ella. Si hoy entiende que necesita ser una persona íntegra y rechazar la corrupción, ora al Señor y dile que te haga fuerte y te dé valentía para hacer las cosas que lamentablemente la sociedad nos ha puesto en la cabeza. Y le vamos a pedir al Señor: Señor, hoy te entrego mi corazón, Dios. Ayúdame a ser íntegro, Señor, a rechazar toda forma de corrupción, mi Dios, a hacer luz en medio de la oscuridad. Que mi vida refleje tu vida, Señor. Que de mi boca salga la verdad, Señor. Que de mi boca salgan palabras tuyas para edificar, Señor. Dame la valentía y la fuerza. Dame la serenidad, Señor, para cumplir a cabalidad tu palabra, Señor. Obedecerte y serte fiel, mi Dios. A ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Hasta aquí llegamos hoy en Auténtico, pero recuerda, Cristo camina contigo cada instante del día. Vive con fe, ama sin límites y sea auténtico en Dios. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma hora. Que Dios te bendiga y te llene de paz.